Pues abre tu Biblia, ¿trajeron Biblias? O tu iPad, tu iPhone, no sé qué trajiste. Pero abre tu Biblia en Lucas capítulo 22. Sé que están estudiando el libro de Lucas, pero hoy vamos a hacer trampa, ¿verdad? Nos vamos a adelantar. No le digas al pastor Edgar, ¿verdad? Que hicimos trampa. Bueno, no están grabando, así que no. Pero bueno, vamos a adelantarnos a Lucas capítulo 22. Versículo 31 al 34. Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34. Todo creyente tiene momentos difíciles en su vida. Inclusive, todo creyente tiene momentos de derrota en su vida. Pero para ambas situaciones, la gracia de Dios es la respuesta para nuestras vidas. La gracia de Dios es lo que nos salva, dice Efesios 2:8, por gracia somos salvos por medio de la fe, pero también la gracia es la que nos transforma. Pablo en Corintios, él dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y dice, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y él dice, todo lo que he hecho me he esforzado más que todos los otros apóstoles, pero todo lo que yo he hecho, dice, no soy yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pero no solamente la gracia de Dios nos salva y nos transforma, sino que también la gracia de Dios nos es suficiente para nuestras vidas. Pablo también es el mismo que dice, Pablo tenía una necesidad de la cual él le rogaba a Dios y le pedía, Señor, quítame esto, mas sin embargo Dios le respondía, mi gracia te es suficiente. Bástate de mi gracia. Así que la gracia de Dios no es un concepto que uno aprende. A veces, y generalmente algo que he visto mucho es que gracia es lo que no merecemos, y Dios nos da. Pero realmente la gracia de Dios no es un concepto que uno aprende, sino más bien es un agente operante de Dios en nuestras vidas, transformador, que nos salva. Y por eso tú y yo, si algo vale la pena hacer todos los días, es esforzarnos en la gracia. Si algo que tú y yo podemos estar haciendo diariamente es esforzarnos en la gracia. Y esta gracia de Dios solamente la encontramos en Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pero no solamente nos salva, nos transforma, nos completa, sino que la gracia de Dios nos restaura. Es lo más hermoso, una gracia restauradora, ¿no? Y este es nuestro tema el día de hoy. Si quieres una frase, porque lo que pasa mucho es que el domingo que viene, ¿qué vimos el domingo pasado? Pues no recuerdo qué vimos, ¿no? Pero estuvo increíble la enseñanza, ¿no? Ok, con que se te quede esta, ¿no? Vuelve a caminar. Ese es el mensaje de Dios para tu vida. Anda, vuelve a caminar. Un Dios de restauración. Lucas capítulo 22, 31 al 34 va a ser nuestro pasaje en el cual nos vamos a centrar. Así que si tienes Biblia, me gustaría que lo leamos todos juntos. Son solamente 4 versículos. Dice así, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esta palabra de confirma a tus hermanos en el original es una palabra griega bastante interesante y es un término médico que era utilizado cuando una persona se rompía un hueso y ese hueso tenía que unirse nuevamente, tenía que restaurarse nuevamente. Ellos usaban esta palabra. Y Jesús quería decirle a Pedro que él iba a fallar. Por eso le dijo, me negarás 3 veces. Y no solamente me negarás, sino también le dice, una vez que hayas vuelto, y uno dice, ¿vuelto de dónde? ¿A dónde se iba a ir Pedro? No, una vez que salgas de donde caigas, una vez que te levantes, una vez que seas restaurado, ve y restaura a tus hermanos. Jesús quería que supiera que aún en el momento más oscuro en la vida de Pedro,
que hay gracia para su vida que le puede levantar. Y es un mensaje realmente hermoso, porque la caída de Pedro lo va a inhabilitar para poder seguir caminando en su vida. Esto que él va a experimentar y él va a vivir esos 3 días terribles donde Satanás mismo lo va a zarandear por haberle fallado al Señor. Dios quería que en ese momento Pedro supiera que hay gracia para su vida, que lo puede levantar, que lo puede restaurar. Gracia con la cual Pedro puede levantarse y volver a caminar. Y sabes, Dios quiere decirte esto el día de hoy. Hay gracia restauradora para tu vida, para tu matrimonio, para tus hijos. Es la gracia de nuestro Dios. Y este mismo Pedro, él no va a aprenderla como una clase de escuela dominical. No es que Jesús le enseñó qué era la gracia y se la explicó. No es algo que uno pueda aprender en un discipulado, no es algo que tú puedas, es que lo aprendí el domingo. No es algo que tú tienes que experimentar en tu vida, la gracia de Dios. Y Pedro la va a entender y la va a experimentar de tal manera que mira lo que él escribe más adelante. Acompáñame a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. El mismo Pedro que negó 3 veces al Señor es el mismo que escribe esto más adelante. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice así, mas el Dios de toda gracia, me encanta, ¿verdad? Porque ahora el Dios, que Él es el Dios de toda gracia. Él mismo dice que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús. Después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esta palabra afirmar es la misma palabra que aparece cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, una vez que vuelvas, ve y confirma, ve y afirma a tus hermanos, ve y restaura a tus hermanos. Así que Pedro, nadie le enseñó lo que es la restauración, nadie se la explicó y él lo está repitiendo, sino que él mismo dice, el Dios de toda gracia, él mismo tiene el poder para afirmarnos, para restablecernos, para restaurarnos. Así que quiero que veamos un poquito acerca de la vida de Pedro, su caída, pero sobre todo su restauración. Porque en medio de esta historia tú y yo podemos vernos identificados, quizás el día de hoy, o quizás tú te has identificado con esta historia. La caída, Satanás me ha pedido para zarandearte, ¿no? Imagínate, ¿no? Que de repente llega el pastor Edgar de allá de Israel y te diga a ti, vaya a hablarte y diga, tengo que hablar contigo. Estando ya en Israel, Dios me dijo algo y me dijo que Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Cómo? ¿Se oye divertido? ¿No? Esa palabra zarandear, pues el contexto es el trigo que básicamente pues, tenía que ser limpiado y lo que hacían era básicamente usar algo llamado zaranda. Si existe esa palabra, yo lo investigué. Zaranda, donde básicamente levantaban el trigo y caía y hacía que los granos cayeran y pues, la basura quedara arriba. Separaba lo bueno del trigo de la basura del trigo, ¿no? Y básicamente no era nada más simplemente ahí, no, era con fuerza, así que violencia, sacudir el trigo de un lado a otro. Y eso es lo que le está diciendo Jesús a Pedro. Pedro, Satanás te va a zarandear, te va a sacudir violentamente de un lado para otro, ¿no? Yo me imagino, Pedro, pero Jesús, le dijiste que no, ¿verdad? Yo oro por ti, Pedro, ¿no? Y el diablo, el chamuco, Satanás, como quieras llamarle, él mismo, iba a venir a la vida de Pedro y no a jalarle los pies en la noche, ¿okay? No, a zarandearlo, sacudirlo violentamente. Pero nuestro Dios tan hermoso tenía preparado una gracia para restaurar la vida de Pedro, porque Él quería que Pedro la experimentara. Y sabes, es el anhelo de Dios para tu vida, que tú experimentes de su gracia. Ahí mismo en Lucas capítulo 22, versículo 54. Vamos a leer la caída de Pedro. Lucas 22, 54 al 62. Dice, y prendiéndole a Jesús, le llevaron
y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Ok, Pedro va a negar al Señor 3 veces. Y no solamente le va a negar, sino que la primera vez le negó, la segunda vez juró y la tercera vez maldijo. O sea, Pedro no solamente va a pecar, sino que va a pecar varias veces y su pecado se va a incrementar. Y uno dice, ¿cómo es que Pedro terminó así? O sea, negándole. Y tal vez tú digas, pues, creo que negar no es un pecado tan grave, ¿verdad? Jesús dijo, el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de los ángeles y de mi Padre. Así que cuando ves realmente negar a Jesús es un pecado grande. Y él no solamente lo iba a hacer una vez, sino que 3 veces. ¿Cómo es que Pedro terminó así? Y bueno, dice aquí que Pedro le seguía de lejos. Cuando tú y yo estamos lejos de Dios, va a haber pecado en tu vida. Y estar lejos de Dios no significa dejar de venir a la iglesia, aunque puede ser una manera, pero realmente tú puedes estar aquí, pero tu corazón puede estar lejos de Dios. Realmente en tu vida no hay una relación con Dios. Y sabes, cuando uno... Creo yo que Jesús fue muy claro cuando dijo, ustedes son los pámpanos, las ramas, y yo soy la vid. Y pues yo no sé si tienes un árbol frutal, aunque sea, pero una rama, arráncala de una mata que da flores o que da cualquier tipo de... Arráncala, ¿qué va a producir eso? Pues realmente no mucho. Nada va a producir. Y Jesús fue bien claro y él dijo, separado de mí, nada puedes hacer. Nada puede. Y Pedro está siguiendo a Jesús de lejos. Así empezó todo. Así empezó todo. Dice, versículo 55, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verlo sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también ese estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro le dijo, oh hombre, ¿no? Caramba, no lo soy. Y como 1 hora después, otro afirmaba, diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Es increíble el tiempo en que alguien puede estar en el pecado. Aún como creyentes, es increíble el tiempo en que una persona puede no solamente caer en el pecado, sino permanecer en el pecado. ¿Cuándo es que Pedro dejó de negarle de alguna manera y lloró amargamente? ¿Cuando le negó la primera vez? Pues no. ¿Cuando le negó la segunda vez? Pues tampoco. ¿Cuando le negó la tercera vez? Tampoco, hasta que el gallo cantó. Entonces se acordó de las palabras de Jesús. Y realmente el Evangelio de Lucas no lo muestra así, pero en estos otros evangelios Jesús le dije, me vas a negar, y Pedro, no lo voy a hacer, y Pedro dice que sí, ¿no? Y Jesús termina diciéndole, me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Jesús no le dijo lo del gallo porque quería ganar la discusión. ¿Sí me entiendes? O sea, Jesús ni siquiera tenía que demostrarle con lo del gallo. ¿Por qué le dijo lo del gallo? ¿Por qué? Porque Jesús sabía que si no le decía lo del gallo, Pedro le iba a negar una tercera vez, y adivina qué, iba a haber una cuarta, y una quinta, y había una sexta. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre, cuando entra el pecado, lo esclaviza. Y Jesús quería que Pedro despertara, y que Pedro saliera de ahí. Y le dijo lo del gallo. O sea, realmente el gallo es la muestra de amor y de la gracia de Jesús para Pedro. Y así comienza. Dios te tiene aquí el día de hoy hablándote acerca de que has caído. Porque si no fuera la palabra de Dios en nuestras vidas, tú y yo seguiríamos en el pecado y seguiríamos en el pecado. Y adivina qué, no solamente continuamos en el pecado, sino que se incrementa el pecado en nuestras vidas. Pero Dios en su gracia nos ha dado su palabra. Y si no fuera por ella, nos quedaríamos en el pecado. Pero también hay algo que tú tienes que saber cuando uno cae.
El que está más interesado que tú te levantes y te restaures y salgas de ahí es Jesús. Él está más interesado de lo que tú estás interesado. Y es algo que tú y yo tenemos que entender, porque cuando fallamos, el Jesús que tenemos en nuestras vidas cambia completamente. El pecado desfigura a Jesús de tu vida. Porque antes, Jesús, su gracia, ¿verdad? Su amor, y caes en pecado y te hace ver otro Jesús. Y ¿sabes qué? Jesús no cambia. Jesús realmente no cambia y su anhelo es que tú salgas de ahí. ¿En qué pecado has caído? ¿O en qué pecado estás? Muchas personas no pueden levantarse después de que caen. Personas realmente se resignan, terminan resignándose en su pecado, tirados ahí, ¿no? Y personas en drogas. Yo he compartido con personas a veces en la calle y que están en drogas y resulta que conocen del Señor. Y conocen versículos y cuando me le compartes, pues lloran amargamente. ¿Por qué? Porque yo iba a la iglesia, te dicen. ¿Y qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Mucha gente no puede levantarse. Gente que ha caído en adulterio, fornicación, y se sienten tan condenados y tan llenos de vergüenza que es como que ya se resignan. Y aunque realmente sintieron y dijeron, ¿cómo es que hice esto? Pero como ya ven las consecuencias, pues dicen, no, pues aquí sigo. Y se olvidan que hay restauración. Y se olvidan que hay restauración. Y Dios viene y te dice el día de hoy, vuelve a caminar. ¿Recuerda esta palabra restaurar? Es un hueso que se rompió. Y no sé si alguien se ha roto un hueso. Yo tengo 3 meses aproximadamente que me quitaron un yeso. Me fracturé la muñeca. En mi caso, pues bueno, yo no camino con las manos, ¿verdad? Pero si te fracturas el pie, no puedes caminar. O sea, no te va a sostener esa pierna. Y Dios quiere y te dice, vuelve a caminar. Yo sé que el pecado te impide volver a caminar y seguir, pero sabes, vuelve a caminar, Pedro. O quizás en tu vida no ha sido un pecado lo que te ha hundido. Quizás en tu vida has vivido algo de lo cual no puedes salir de ahí, ¿no? Se hace una pérdida, se hace algún engaño o se hace algún abandono. Y simplemente eso te hundió y no has podido salir de ahí. Y no quiero ser insensible, ¿verdad?, con personas que han sufrido. Actualmente viven conmigo 3 chicos que ellos vienen de albergue. Y básicamente yo soy como su papá, su tutor. Y pues cada uno de ellos viene de situaciones muy, muy feas, ¿no? Uno de ellos pues fue abandonado por sus padres y en algún momento el DIF quiso contactarlo con su padre y fueron. De hecho, un hermano de la iglesia lo llevó a ver a su padre para ver si de alguna manera podía haber una restauración o volver a aunque sea. Y en plena cara desconoció a su hijo. Él no es mi hijo. Él no es mi hijo, yo no lo conozco. Y pues volteaba el hermano y veía a este chavo y decía, eres mi papá. Y sabes, y igualmente, ¿verdad? Un engaño en una pareja, una pérdida, que muera un hijo, que muera un hermano, que muera un padre, una madre. Son pérdidas que definitivamente traen dolor y traen sufrimiento a nuestras vidas. Pero la Biblia me enseña que hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para estar de luto, pero también hay un tiempo, nos dice la Biblia, para edificar, para levantarte, para sanar. Acompáñame a Eclesiastés, capítulo 3. Eclesiastés. Capítulo 3. Dice así, versículo 1 en adelante. Todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. ¿Tiempo de qué dice? Dañar. Tiempo de daño, de sufrimiento, pero también tiempo de curar.
Tiempo de destruir, pérdidas, ¿verdad? Tiempo de edificar. Tiempo de llorar, tiempo de reír. Tiempo de endechar, que básicamente es estar de luto. Y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser. Hasta ahí. Señor te dice hoy, ¿no? y me encantaba, ahorita cantábamos, ¿no? Y Él nos llama por nuestro nombre. Bueno, ¿y a qué nos llama? Bueno, a muchas cosas, ¿verdad? Nos llama al arrepentimiento, pero también algo que Él nos llama es a la restauración. Y Él por nombre nos llama. Pedro vuelve a caminar. Y en la soberanía de Dios está el que aún estaba el que Pedro cayera. Porque lo que me llama la atención es que Jesús, o sea, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo le he dicho que no me vas a negar, ¿no? O sea, ¿te das cuenta que Jesús en ningún momento le dijo a Pedro, no vas a negar? Al contrario, Jesús sabía que Pedro le iba a negar. Pero aún la soberanía de Dios, aunque Dios, su voluntad no es que Pedro pecara, pero en la soberanía de Dios estaba que Pedro pecara y experimentara su gracia restauradora. Y en tu vida, no sé qué has vivido, qué pérdida has tenido, pero Dios en su soberanía lo ha permitido y hoy te dice, levántate. Hay tiempo de curar, es tiempo de curar, es tiempo de levantarte, de edificar. La restauración comienza con Jesús intercediendo por ti. Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo voy a orar por ti. Y quiero que entiendas algo. ¿Qué iba a orar Jesús? Que tu fe no falte. ¿En qué momento? En la caída. Porque le dice, me vas a negar. O sea, en ningún momento, y no es como que Jesús fracasó en su oración, no. Es que la oración de Jesús es que en el momento que Pedro cayera, Pedro tuviera la suficiente fe para levantarse. ¿Sabes por qué necesitamos más fe en la caída? Porque creer que Dios te ama cuando caes es más difícil. Cuando tu vida está bien, cuando estás firme, hasta es más esta semana, increíble, ¿verdad? Devocional todos los días, me siento alegre y es increíble lo que el Señor ha hecho. Y Dios me ama, su gracia es increíble, ¿no? Pero en el momento que acabas de caer, en ese momento pecaste, que fallaste, que caíste, de repente hasta pensamientos como, ¿cómo Dios crees que te va a perdonar con lo que acabas de hacer? Y necesitamos fe en ese momento, de creer que el amor de Dios no ha cambiado y creer que su sacrificio en la cruz fue suficiente para pagar por nuestros pecados. Jesús no se sorprende de que le has fallado. Jesús no se sorprende de que le has fallado. Dice Salmo 103, Él se acuerda de nuestra condición. Él conoce nuestra condición y Él se acuerda de que somos polvo. Y cuando tú fallas, obviamente tiene que haber un sentimiento de arrepentimiento e inclusive hasta de tristeza. ¿Cómo es que yo he hecho esto? ¿Qué pensará Dios de mí? Seguramente está decepcionado de mí. Pero la realidad de las cosas, Jesús sabe que le ibas a fallar. Y Él está más interesado que en ese momento entiendas que hay una gracia para tu vida para levantarte de ahí. Si no, no le hubiera dicho lo del gallo Pedro. Jesús quería que Pedro supiera, Pedro, aún en ese momento oscuro, fuerte en tu vida, quiero que sepas que hay gracia para mí, para tu vida, mía. Ciertamente el anhelo de Dios es que no peques, pero al mismo tiempo Dios da instrucción para el que ha pecado, para el que ha caído. Un pasaje muy famoso, 1 de Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Es verdad, es el anhelo de Dios. Pero después, ¿qué dice? Pero si alguno hubiere pecado, intercesor tenemos para con el Padre. Y cuando hablamos que Jesús está intercediendo, y dice la Biblia que Él está a la diestra del Padre, y de las muchas implicaciones que tiene que Él esté a la diestra del Padre, una de ellas es que está intercediendo y rogando. Está continuamente presentando su sangre a nuestro favor para nuestro perdón. Él está comúnmente ahí, yo morí por Él. Y menciona nuestro nombre, yo morí por David. Es una de sus funciones, Él es nuestro intercesor. Me dice Hebreos que Él vive perpetuamente para interceder por nosotros, a la diestra del Padre. Pero también otra de las razones, no solamente está intercediendo con su sangre para nuestro perdón, sino le está orando para que no nos falte fe cuando fallamos.
¿Por qué dudas de mi amor? ¿Por qué dudas de mi gracia? Satanás es tan astuto. Él te dice antes de pecar, no pasa nada. No morirás. Disfrútalo, nadie se va a enterar. Nadie tiene por qué saberlo. Hazlo, no pasa nada. Y después de que lo haces, ¿qué te dice? Se van a enterar. Vienen las consecuencias. ¿Crees que Dios te va a perdonar? O sea, antes de pecar te dice, Dios te perdona, ¿no? Y después de que pecas, Dios, ya no tienes perdón. ¿Te das cuenta cómo opera Satanás en nuestras vidas? Y eso, imagínate a Pedro. Pedro le falló al Señor, le negó 3 veces. Y algo que leímos es que no fue en un pequeño lapso de tiempo, pues pecó negándole. No, fueron 3 veces en 3 momentos diferentes. Si tú leíste, dice que después de 1 hora, o sea, no fue en el mismo momento. Lo hizo y tiempo después lo volvió a hacer. ¿Y cómo te imaginas a Pedro sintiéndose? Cristo va a morir y está en la tumba. 3 días escuchando voces demoníacas que se suicide. ¿Cómo lo sé? Porque lo hizo con Judas. Y así como con Judas, ¿estuvo con quién? Con Pedro. 3 días, zarandeándolo, con toda clase de ataques y pensamientos y sentimientos. Mas, sin embargo, Jesús oró por él. Esa es la primera manera, lo primero que tenemos que saber para ser restaurados. Dios no te va a dejar de amar por lo que hagas, ni por lo que dejes de hacer. Él te ama y, como dice un bello canto, salga el sol por donde quiera, Él me ama. De Marcos Vidal, precioso canto. Salga el sol por donde quiera, Dios me ama. Hágale como le hagas, Dios me ama. Y decía una amiga, David, y aunque el sol no salga, también te ama. Así es. Tienes que creer eso. Ahorita lo crees, ¿verdad? Estamos en la iglesia, acabamos de alabar al Señor, lo crees, ¿verdad? Ok, cuando peques, tú necesitas tener fe. Y sabes, la mejor manera de creerlo es viniendo a la palabra de Dios y leerlo. Satanás te va a querer, pecaste y vas de hipócrita a leer la Biblia, ¿no? Y lo que menos uno va a decir, no, ¿para qué leo la Biblia? Lo que tú más tienes que hacer es leer la Biblia, para que venga esa fe en ti y te traiga convicción a tu vida de que Él murió por ti, que su gracia, donde hay pecado, sobreabunda su gracia. Cierto pastor famoso, una vez le preguntaron, ¿para ti cuál es el mayor acto de fe? Y pues dice, algunos dicen que resucitar muertos, guay, si haces eso tienes mucha fe. No, mover montañas, el que mueve montañas es grande su fe, el que hace sanidades. Y él dice, no, para mí el mayor acto de fe es mirarme al espejo de la Biblia, ver todas mis fallas, ver todos mis pecados, ver todas mis maldades y creer que Dios me ama como Él dice que me ama. Eso es el mayor acto de fe. Número 1, Jesús está intercediendo por ti. Número 2, la gracia te puede encontrar sin importar dónde o en qué estés. La gracia de Dios sale a encontrarte. La gracia de Dios tiene el poder de encontrarme sin importarme en qué hoyo esté. Aún así, la gracia de Dios me va a encontrar. Charles Spurgeon, un famoso predicador del siglo XIX, él decía esto: aún si me encarcelaran en el calabozo más profundo de la tierra, cientos de metros bajo tierra, y me encerraran en un lugar de tal manera que nadie me escuchara, dice, aún así Dios me escucharía. Y tomando esta analogía, no importa si tú estás en el abismo, en el hoyo más profundo de la tierra, el pecado más grave, aún ahí la gracia de Dios te encontrará. Ahí aún así la gracia de Dios te va a encontrar. ¿Caíste en qué? ¿Borrachera? ¿Esta semana? ¿Fornicación? ¿Pornografía? ¿Te agarras a golpes con alguien? No sé. Y aún cualquier otra cosa, aún cosas, brujería, orgías. Bueno,
Da igual lo que sea, hay gracia de Dios para levantarte de ahí, sacarte de ahí. No importa dónde estés, la gracia de Dios te encuentra y te puede restaurar. No vayas ahí, pero Gálatas capítulo 5 me habla de los frutos de la carne. Y se manifiestan son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, y da la lista larga, y menciona idolatría, y menciona un montón de cosas, y orgías, ¿no? Wow, creo que es el pecado así que el top de intensidad, ¿no? Y después, hermoso capítulo 6. Y si alguno hubiere hallado en alguna de estas faltas, ¿qué dice? Excomúlguenlo de la iglesia, que no vuelva nunca más. No, restáurele. ¿Por qué? Porque hay gracia aún para ese pecado. Orgías, también hay pecado para restaurarlas. Marcos capítulo 16, del 2 al 7. Marcos capítulo 16, del 2 al 7. Marcos 16, del 2 al 7. ¿Quieres ver cómo la gracia de Dios te va a encontrar donde quiera que te encuentres? Marcos 16, del 2 al 7. Dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron, mas él les dijo, no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y díganle a sus discípulos. ¿Y a quién? A Pedro. Y a Pedro. Ahora, ¿Pedro no era un discípulo o por qué hace la distinción? No, Pedro era un discípulo, ¿verdad? ¿Por qué decir y a Pedro? Porque Jesús sabe cómo se siente Pedro. Jesús sabe en qué hoyo está metido Pedro. Jesús sabe el tormento que ha pasado Pedro. Me dice la Biblia, si lees más adelante en Marcos, que estaban los discípulos tristes y llorando. Marcos 16:10. Estaban tristes y llorando, todos los discípulos. Evangelio de Juan me dice que estaban encerrados por miedo a los judíos. Están con miedo, incertidumbre, no saben qué va a pasar, tristes, están llorando. Pero bueno, eso en general. Pedro, aparte de eso, está sufriendo una lucha en su mente, una lucha en su corazón, suicídate, y tanta culpa, tanta vergüenza por lo que ha hecho. Y Jesús lo sabe. Y digan, ya resucité, ahora sí, vayan y díganle a Pedro que he resucitado. Que morí por sus pecados y que resucité. Vayan y díganle, el que fue crucificado ha resucitado. Y este mismo Pedro va a escribir en su epístola, él mismo llevó sobre el madero nuestros pecados. ¿Alguien se lo explicó? No, él lo experimentó, ¿verdad? Jesús llevó sobre el madero nuestros pecados. Se sentía miserable Pedro, y tú sabes lo que se siente esto, tú sabes la vergüenza que trae el pecado, tú sabes ese sentimiento donde te sientes sucio, te sientes miserable, ¿verdad? Cochino, pecado. Cochino, pecado. Y Jesús sabe cómo se siente. Y va y no le condena, ¿verdad? No es como que, vayan, búsquenme a Pedro y me lo traen. Tengo algo que hablar con él. No, en ningún momento Jesús le condenó. Ni cuando estaba con todos, ni más adelante, él y él solos platicando, no le condenó. Al contrario, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Ok, apacenta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos.
Pedro, ¿me amas? Por tercera vez dice que le preguntó y dice que Pedro, entristeciéndose, le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. ¿Sabes que en esta frase de apacienta mis corderos está todo el amor de Dios y toda la gracia de Dios incluida? ¿Quién es el que menos merece darle esta comisión? Pedro, ¿no? O sea, que más, ¿sabes quién se lo merece? Juan. Él estuvo ahí presente en la cruz. Él sí se lo merece. Pero la gracia de Dios no es eso. La gracia de Dios es, aunque no lo merezcas, Pedro, apacienta mis corderos. Y me encanta, 3 veces. Una por cada vez que pecaste. ¿Sabes qué significa esto? Que para cada pecado hay gracia de Dios. Este mismo Pedro va a escribir también en su epístola y va a hablarnos acerca de la multiforme gracia de Dios. Me encanta esto porque Pablo, él habló de la multiforme sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque a él se le fue revelado tanto conocimiento, tantos misterios, tantas cosas doctrinales, teológicas, ¿verdad? Y la multiforme sabiduría de Dios. No, Pedro, él, la gracia. Yo recibí la gracia y es la multiforme gracia de Dios. Vayan y díganle a Pedro que morí por sus pecados, pero resucité para su justificación, y que se levante y que vuelva a caminar. Y mira el versículo de Evangelio de Juan. Capítulo 20. Versículo 1 al 4. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 1 al 4. Dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue, ¿a quién? Pedro. A Simón Pedro. ¿Por qué fue a Pedro? Porque el ángel, ¿verdad?, le dijo, ve y dile a Pedro. Y fue a Simón Pedro y el otro discípulo a quien amaba Jesús, Juan. Y le dijo, se han llevado del sepulcro del Señor, no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Escucha bien el versículo 4. Corrían los dos juntos. Pedro no solamente pudo volver a caminar, ahora Pedro está corriendo. ¿Te das cuenta qué tan grande es la restauración que Dios hace en nuestras vidas? O sea, Pedro, ¿cómo estuvo esos 3 días? Encerrado, con miedo, triste, no podía levantarse, no podía salir a caminar y vivir su vida. ¿Por qué? Porque el pecado te va a hacer tropezar y te va a inhabilitar para continuar tu matrimonio, tu vida como un hombre. Es lo que el pecado va a hacer. Pero una vez que escuchó el mensaje de la gracia de Dios, ahora sale y no camina, corre. Hay un bello canto, bueno, más que canto, es una canción, y no lo voy a cantar puesto que no soy buen cantando, pero digo la letra. Las mujeres la noticia dan, Jesús resucitó. Pedro y Juan no recordaron la promesa de Jesús. Seguro esos dos jamás habían corrido así. Llega Juan, pero no quiere entrar, y pregunta qué hay, y Pedro le dice, Él vive. Hablando de este momento, cuando corren los dos. Llegó primero Juan, pero no quiso entrar, y entra Pedro, y después sale, y Él vive, no está. Creo que tú tienes que escuchar eso el día de hoy, Él vive. El que murió por tus pecados está vivo, está a la diestra del Padre, intercediendo por los suyos. ¿Cuántos Pedros hay aquí que necesitan experimentar la gracia de Dios? Esta palabra restaurar, que es básicamente un término médico para un hueso que estaba roto y es restaurado, también era utilizado como una palabra común de restaurar, y era entre los pescadores, cuando una red se rompía, había que volverla a restaurar. Había que restaurarla para volver a usarla. Pedro no solamente no podía caminar, sino que ya no podía pescar. Y estoy hablando espiritualmente, descalificado para el ministerio.
completamente descalificado para el ministerio. Pero Jesús lo restauró. Y porque la restauración no solamente es perdonarte, sino es volverte a habilitar para el propósito que fuiste redimido, para el propósito que fuiste hecho salvo. Esa es la verdadera restauración. No nomás es como que para que te sientas mejor, sino es volverte a habilitar como hombre, como esposo, como esposa, como padre, como madre, para el propósito por el cual fuiste creado, o para el llamado que Dios ha hecho a tu vida. Y solo quiero terminar con Pedro, una vez vuelto, ve y confirma, ve y restaura a tus hermanos. ¿Crees tú que Pedro hizo esto? Hay alguien, que ahorita por el tiempo no vamos a un estudio de este personaje, pero hay un chico en la Biblia, un joven llamado Juan Marcos, el evangelista Marcos, y él también falló. Estando con Bernabé y con Pablo en el primer viaje misionero, en el libro de Hechos, él los abandona y decide regresarse a Jerusalén. No dice la Biblia por qué, pero el hecho de que Pablo ya no lo quería, me enseña que no simplemente fue porque quería ver a su familia, no, abandonó, por algo abandonó, sea lo que haya sido. Y este joven se regresó a Jerusalén. Pero algo pasa en la vida de Juan Marcos, que después Pablo le dice, hey, mándame a Marcos, me es útil. O sea, antes no era útil y ahora es útil. ¿Eso de qué me habla? Que fue restaurado. Y la pregunta es, ¿dónde encontró restauración Marcos? Pues Pedro en sus epístolas, ¿cómo crees que le llama a Marcos? Dice, mi hijo. Y créeme que no era pariente de Pedro. Y si él escribió el Evangelio de Marcos, ¿sabes tú por qué lo escribió? Él no conoció a Jesús. Lo escribió porque de la mano de Pedro, todas sus enseñanzas, todas sus historias, él mismo las tomó y las escribió. Por eso es que Marcos tenía la autoridad de un evangelista. Y tú y yo tenemos el Evangelio de Marcos como de palabra de Dios. Pedro lo vio. No es la Biblia, estoy simplemente, y seguramente sabía que había fallado, que había pecado. Y Pedro recordó, una vez vuelto, ¿qué tengo que hacer? Ir a restaurar a mis hermanos. Y tomó a Marcos y lo restauró. Tú y yo hemos sido llamados a un ministerio de restauración. A veces somos como que tenemos mucha misericordia y gracia con los incrédulos. Como vengan, ¿verdad? No importa si vienen de adulterio, no importa si vengan de drogadicción, no importa lo que sea, la gracia de Dios lo va a transformar. Pero cuando un hermano falla y peca, a ley, ¿verdad? Con él se aplicamos ley. Y eso no es lo que Jesús dijo. Dijo, ve y confirma a tus hermanos. A tus hermanos. Porque la misma gracia que te recibió, que te restauró y te levantó, es la misma que va a levantar y restaurar a este hermano. Vamos a leer nuevamente primera de Pedro 5:10. Eso que te digo, allá en Reynosa un amigo cayó en pecado de orgía. Y es como el top, ¿no?, de la lista de pecados. El anhelo de Dios es que nosotros vayamos a restaurarlo. Eso involucra tiempo, por supuesto, involucra amor, interés. Y de repente un hermano cae, ¿y sabes qué decimos? Bueno, pues que se levante otra vez, ¿no? Y luego volvió a caer y lo condenamos. ¿Qué no agarra la onda? ¿Qué nos supone que ya no escuchó el sermón del domingo pasado? ¿Y cuánto tiempo le has dedicado? ¿Cuánto tiempo has pasado con él? ¿Has visitado? Vamos a orar juntos, vamos a buscar al Señor. Mira, te ayudo, vamos a rendir cuentas, vamos a buscar al Señor hasta que te haya limpiado y sacado de ahí. Si nunca lo has hecho, no tienes derecho de condenarle. Si nunca lo has hecho, no tienes derecho de condenarle.
Primera de Pedro 5:10. Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó, mira, después que hayas padecido, después, me encanta esta palabra, ¿sabes qué significa? Que después del sufrimiento, después de la falla, hay gracia. Después hay restauración. El mismo, no un ángel, no va a mandar un ángel, no, Él mismo, nuestro Dios lleno de gracia y de verdad, Él mismo os perfeccione. En el original esta palabra significa completar. Él mismo te complete. Él mismo te afirme, restaure, te fortalezca y te establezca. Establecer, Dios no solamente te quiere levantar, sino que Él quiere levantarte para que estés de pie, establecerte. Porque muchos utilizan, dice Gálatas, no utilizan la gracia como ocasión para la carne. No, la restauración de Dios no es levantarte y perdonarte para que vuelvas a lo mismo, no, es te levanta y te establece ahí, de pie, para que vuelvas a caminar, para que corras nuevamente.